Vamos a continuar con el tema de Angular. Ahora vamos a ver entrada y salida. Primero entrada de un componente. Cómo hacer que un componente sea configurable y que le podamos pasar algunos valores de configuración de entrada. Bien, en primer lugar. Entonces vamos a arrancar con la presentación. Ya vimos la parte de templates. Están en algunos vídeos anteriores. Y acá vamos a ver la parte de entrada y salida de un componente. Bien, vamos a arrancar por hacer un componente bien sencillo, que va a ser un componente de un contador. Simplemente va a ser un componente que va a guardar un valor de cuenta. Perdón, me equivoqué acá. Va a ser un contador que va a guardar un valor y nos va a permitir incrementar ese valor en 1 o en un valor que también le podemos configurar. Vamos a ver eso ahora en la parte de entrada. Bien, entonces tenemos nuestro componente counter, que lo único que va a ser tener una variable acá que se va a llamar count. Vamos a hacerla que empiece en 0 y le vamos a agregar también un método que nos va a permitir incrementar ese valor en 1. Bien, perfecto. Además, en el template lo que vamos a hacer es mostrar. Vamos a ir largando el ngserve acá. Así ya va arrancando. Y acá en el template lo que vamos a agregar es un display, digamos, de ese contador y un botón. Bien, un botón que tenga una más, hay un simbolito de suma, que en el clic de ese botón lo que vamos a hacer es ejecutar el método de incremento. Esperen que acá se me cruzó algo. Entonces dijimos en el clic, lo que vamos a hacer es hacer un incremento. Se ve que eso ya lo tiene de alguna forma ahí. Bien, ahí está, tenemos nuestro componente. Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos hace un rato? Nosotros tenemos nuestra aplicación, que es un árbol de componentes, y este tema de la entrada y salida de componentes nos va a permitir crear componentes que lo podamos usar en un lugar del árbol o en otro, con distintos parámetros de entrada, de acuerdo al momento que nosotros lo necesitemos. Bien, entonces acá nosotros hicimos el ngserve. Ahora si vamos a acá localhost, vamos a ver que todavía nuestro componente no aparece toda la parte de default que te genera Angular. Vamos a borrar todo eso. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestro componente. Bien, el nombre de nuestro componente, ¿dónde está especificado? Está especificado acá, bien, app counter. App es un prefijo que le pone Angular. Como buena práctica, ellos recomiendan ponerle prefijos a los componentes para ir determinando de qué tipo son y de qué librería son. En nuestro caso vamos a mantener ese estándar y vamos a dejar el app counter como el nombre de nuestro componente. Entonces ahora lo agregamos en nuestra página inicial, así que cuando vayamos a ver, vamos a ver acá arriba, fíjense que está nuestro componentito ahí solito ejecutándose bien, y lo que hace es justamente incrementar en 1 el valor. Si nosotros podemos agregar más de uno de estos componentes acá y ir incrementando independientemente cada uno su valor inicial. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que puede ser interesante es poder especificarle a estos componentes un valor inicial. Una forma que nosotros tenemos de especificar un valor inicial acá es poner, por ejemplo, como en la inicialización de la variable privada, digamos, en la variable no privada en este caso, pero en la variable de instancia de ese componente, un valor 100. Lo que va a hacer que todas las instancias de ese componente arranquen en 100. Supongamos que necesitamos distintos valores, que es para lo que normalmente nosotros agregamos estas variables de entrada. Supongamos que necesitamos distintos valores. Lo que vamos a necesitar hacer es, desde afuera, de alguna forma, a esa instancia del componente, poder pasarle un valor inicial. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es especificar que esta variable dentro de nuestro componente es una variable de entrada, input. Entonces,
Fíjense que esto sigue funcionando igual, perfecto. Pero lo que podemos hacer después en el template, en cada una de las invocaciones, digamos, de ese componente, nosotros lo que vamos a poder es pasarle un valor inicial. En este caso, por ejemplo, que le pasemos un 10.000. Y en este caso, por ejemplo, que le pasemos un valor 0. Esperen que acá me equivoqué. Ahí está. Entonces ahora fíjense que el primero arranca en 1000 y el segundo arranca en 0. Ahora, ahí le pasé una variable de entrada a este contador que sería un valor inicial, lo cual es muy lógico. También podríamos de repente pensar en agregarle, como para configurarlo más todavía, a un incremento. ¿No es cierto? Podemos agregar una variable de incremento que arranque en 1. Esto de acá es una anotación de TypeScript. No me deja usar el incremento. Vamos a usar ese increment number y le vamos a decir que incremente el contador en el número de incremento que le estemos pasando como parámetro. Bien, entonces en principio, como es 1, sigue funcionando todo igual, pero lo que me permite hacer esto es ahora, en los usos de ese componente, acá en los usos de ese componente, es decir, bueno, este se incrementa en 1. Bien, y este de acá lo vamos a incrementar con un número mucho mayor o un número más raro. Pongámosle un número así. Entonces ahora, cuando yo incremente el de abajo, sigue incrementando en 1, pero este incrementa por ese valor de parámetro que yo le pasé, que es mucho más extraño, pero que tiene que ver con visibilizar bien cómo es ese parámetro de entrada. Bien, esto es muy común, poder tener que pasarle variables de entrada a un componente. Fíjense que nosotros también podríamos, por ejemplo, pensar en agregarle un título acá a este componente. Supongamos que quisiéramos agregarle un título acá. Una descripción, pongamos. ¿No? Un texto ahí de descripción de mi contador. Este título de descripción nosotros también lo vamos a pasar como una entrada. Por defecto vamos a ponerle un string vacío para que empiece a funcionar igual. Y acá en este caso, fíjense que ya se empieza a complicar. A mí me gusta formatearlo cuando ya son muchos, formatearlo uno abajo del otro. Porque esto después además puede ser que nosotros tengamos clases. Fíjense, en este caso, esperen que acá me va a dar error. Yo lo tengo que pasar como un string. Acá se da una situación extraña. Vamos a hacer lo mismo acá abajo. Vamos a pasarle la descripción. Fíjense que estoy haciendo doble comilla, simple comilla. Ahora la vamos a explicar bien por qué es eso. Entonces acá yo le estoy pasando un título a cada uno de esos contadores. Y ahí yo ya puedo garantizar el markup como quiero hacerlo. Para este tipo de cosas como títulos o algún HTML que yo le quiera pasar y demás, hay otras maneras de hacerlo con Angular. Esto es un ejemplo muy simple que lo estamos tratando de especificar qué cosas podemos hacer como input. Acá en este caso, fíjense que ya se empieza a complicar. Empezamos a tener 3, 4, 5, 6, 7 input a lo mejor en un componente. Bueno, en este caso acá hay que empezar a aplicar algunas reglas de refactoring. Hay que empezar a tratar de minimizar la interfaz de ese componente. Algunas reglas de Solid, de minimización de la interfaz para que no tenga una superficie tan grande y tantas variables o prender y apagar valores. Entonces por ahí lo que nos conviene hacer es pasar un objeto de configuración que podría ser. Nosotros
Yo no lo usaría para el valor de cuenta, porque ese valor de cuenta es un valor concreto que nosotros lo vamos a usar bastante, pero sí a lo mejor le configuraría la descripción y el número de incremento, se los pasaría como un objeto de configuración. Entonces, hagamos un pequeño refactor de esto. ¿Cómo sería la cosa? Yo lo que haría es reemplazar acá, en vez de tener estas dos variables, bien, como input, así, yo lo que haría es crear una nueva variable, por ejemplo, input, y yo acá le pondría un objeto de configuración, ¿no? Un objetito Angular, un objetito JavaScript. Con el incremento en 1. Bien, acá le paso 1 por defecto. Estas dos variables las elimino. Y acá le vamos a poner a esta variable, le vamos a poner el nombre config, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar? ¿Qué es lo que voy a aumentar? Voy a aumentar esto por el valor que tenga config, la configuración. Y en el caso del título, acá lo que vamos a mostrar es lo que venga como configuración. ¿Se ve? Entonces, de esta manera, nosotros reducimos un poquito la interfaz del componente a una única variable de config. A una única variable de config en la cual yo le paso un objeto. Donde le paso, por un lado, la descripción. Y por el otro lado, el incremento. Entonces acá especificamos el increment number en un valor determinado. Y cuando vamos del otro lado, me agrega ahí la configuración. Bien, es otra opción que tengo para pasar cuando ya se me empieza a complicar y son valores de configuración que solo se setean al inicio. Por ahí a veces me conviene generar un objetito que esté como configuración, que se pueda pasar, que se pueda reutilizar. Bien. Una opción más que podemos tener a la hora de pasarle valores es con los input. Supongamos que, bueno, pongámosle un subtítulo, vamos a hacerlo medio forzado el ejemplo, pero pongamos acá un subtítulo. Supongamos que nosotros queremos pasar otro valor de subtítulo acá y no vamos a usar el valor de configuración, sino que vamos a usar otro input. Ese subtítulo por defecto es un string vacío, pero lo que podemos hacer a la hora de especificarlo acá, fíjense que no voy a usar los corchetes. Cuando yo no uso los corchetes, cuando uso los corchetes se produce un binding de atributo, que lo que vimos antes. Entonces ese binding de atributo genera que esto lo compila como un objeto. En el caso de cuando yo no uso los corchetes, lo usa como un tag HTML. Entonces esto no lo compila como una expresión JavaScript o como una expresión Angular, sino que toma esto como si fuera un string. Entonces para el caso de que yo tengo que pasar strings, puedo omitir el uso de los corchetes y tengo que tener en cuenta que lo que va a ir de este lado es el string correspondiente a lo que está escrito directamente ahí. Entonces en este caso, fíjense que acá me utiliza, esto es un subtítulo. Pero si yo acá pongo más cualquier otro valor o más un string, cualquier tipo de valor que yo ponga ahí, fíjense que me está tomando el valor del string concretamente. Si yo utilizo los corchetes, acá Angular me va a dar un error, me va a decir que no lo puede compilar, que no lo puede especificar, porque está tratando de usar la variable esto con la variable es, combinándolas de alguna forma, y eso no lo puede hacer. Entonces yo acá sí lo que puedo hacer es convertir eso en una expresión Angular y usar las comillas simples. ¿Se acuerdan que antes yo estaba usándolo de esa forma? Y ahora sí me va a concatenar y me va a ejecutar. Fíjense que acá está ejecutando esta concatenación, que es un string más otro string. Entonces tengamos en cuenta eso a la hora de utilizar, o bien en el input, un binding de atributos, un string directamente, o un objeto de configuración, que también es una opción que se puede usar.